Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están aquí presentes, no sé, en el lugar donde se encuentren, el horario que tengan y que me estén viendo en este momento, pero para mí es un enorme placer estar aquí y bueno, sean todos bienvenidos en el día de hoy, pues vamos a hablar un poco de lo que es el derecho de los músicos, de los artistas en el aspecto nacional aquí en Panamá y también cómo defender su derecho y hacerlos valer en el aspecto internacional. Así que es un enorme placer. Antes de empezar, quiero solamente dar unas pequeñas palabras de agradecimiento a la licenciada Leida Duarte. Creo que sin duda hace un rol fundamental en la parte administrativa de la Fundación Danilo Pérez y creo que es muy importante agradecer todo lo que ella ha hecho para facilitarme esta presentación el día de hoy. También a los maestros Carlos Agrasal y Luis Carlos Pérez, que son como ese puente, ¿no? Entre la parte administrativa y la parte práctica de la docencia de la Fundación Danilo Pérez. Creo que es magistral. He tenido la oportunidad yo de ser estudiante de ellos y bueno, un alto nivel, la verdad, que se maneja ahí. Muy agradecido, no solamente por la parte teórica, sino también por los valores que me han inculcado en la parte humana. Eso creo que se lo debo mucho, así que estoy muy agradecido. Y por supuesto al maestro Danilo Pérez y a su esposa Patricia Zárate, que sin duda pues vieron con buenos ojos impartir un taller en el Panama Jazz Festival sobre materia de derecho de autor y los derechos conexos. Así que bueno, sé que tengo un tiempo que no me puedo extender, así que bueno, voy a empezar ya. Y bueno, vamos a empezar. Yo creo que al final, un poco antes de hablar de tanta teoría, yo creo que es importante tener un apoyo, un material visual. Creo que sin duda eso hace ser un poco más fácil el poder entender, ¿no? Y que nos podamos apoyar para que sea un poco más didáctico y más práctico esto. Así que voy a compartir mi pantalla si tengo la oportunidad. Ok, creo que a partir de ahora todos están viendo, me están viendo en una esquina de su computadora y también por otra parte pues sé que están viendo la diapositiva. Así que bueno, como les decía, pues bienvenidos a todos que están aquí presentes. He titulado esta presentación llamada El derecho de autor y los derechos conexos en Panamá. Para los que no me conocen, mi nombre es José Luis Medina, yo soy abogado aquí en la República de Panamá. Yo estudié la licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y posteriormente hice mi maestría en Barcelona, en la Escuela de Negocios OBS Business School y en la Universidad de Barcelona, ¿no? Fue una maestría en conjunto. Luego he tenido cursos de capacitación, diplomados en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI. Casualmente terminó hace poco, unas semanas, el último curso. La verdad que son muy buenos, son gratuitos, otros tienen un coste. Está hecho para abogados, para profesionales, para estudiantes de información y es muy bueno, la verdad, los cursos que se están dando ahí. Así que en la parte profesional, bueno, trabajo como defensor ausente en la Corte Suprema de Justicia de aquí de Panamá. Trabajo como coordinador general en el Sindicato de Trabajadores de la Música, como coordinador general en la parte de la seccional de Veraguas. Y también estoy como director general en la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá. Trabajo con todos los que son los actores audiovisuales. Así que, y también como abogado independiente, pues me toca ver otras ramas, civil, penal, mercantil, pero sin duda que es una pasión muy grande. También soy músico, así que he tenido proyectos, he participado en otros y bueno, al final creo que la música y el derecho intento siempre como compaginarlo y es como una bonita experiencia. Así que bueno, en el día de hoy tengo como un preámbulo las cosas que vamos a hablar, son los antecedentes y las normativas. Los antecedentes de dónde viene el derecho de autor hasta el día de hoy y cuáles son las normativas que tenemos vigentes. Un poco del derecho de autor y los derechos conexos, qué es el derecho de autor, qué es el derecho conexo. Yo creo que hay veces que eso como que no queda del todo claro. Es importante pues hablar de dónde viene, qué es el derecho de autor, qué conlleva y los derechos conexos, los derechos morales y patrimoniales que están en la parte del derecho de autor y en la parte de los derechos conexos. Voy a hablar un poco de las asociaciones de gestión colectiva, cuál es el rol que tienen, tener un poco la comparación de qué es una asociación de gestión colectiva y qué es un sindicato. Luego también, pues en el punto número 5, la solución de los conflictos. Yo creo que al final alguien está operando o trabajando una canción sin autorización en Panamá o en el plano internacional, cómo puedo defenderme, cuáles son las herramientas que tengo que tener, a dónde puedo ir. Yo creo que eso lo vamos a comentar. Y por último, los tratados internacionales, cuáles son esos tratados que en Panamá están vigentes, que Panamá forma parte, qué es la importancia de que Panamá forme parte de esos tratados. Y nada, pues empezamos con esto. Bueno, para empezar aquí he traído como
un fragmento, ¿verdad? De la primera Constitución de la República de Panamá de 1904, el artículo 40, que dice, todo autor o inventor gozará de la propiedad exclusiva de su obra o invención por el tiempo que determine la ley y en la forma que ella establezca. O sea, con esto lo que trato de decir es que el derecho de autor está protegido desde que nació la República de Panamá en su primera constitución. O sea, yo creo que por ahí es algo importante que Panamá siempre ha estado ha mirado con buenos ojos la protección de la invención o del derecho de autor como una proyección del intelecto que termina pues al final plasmándose en algo, ¿no? En una obra literaria, una canción o algo. Y fíjense que no ha cambiado mucho porque en el día de hoy en la constitución vigente se ha cambiado al artículo 53, pero básicamente reza lo mismo. O sea, se los puedo decir yo porque van a darte cuenta que solamente las últimas dos líneas es lo que cambia. Dice, todo autor o inventor gozará de la propiedad exclusiva de su obra o invención por el tiempo y la forma que establezca la ley. O sea, es nada lo que ha cambiado. O sea, que quiero decir que todavía en la norma suprema, porque saben que la Constitución es la norma suprema en todo país, por lo menos lo es en la República de Panamá, si fuera una pirámide, el punto de arriba máximo es la norma suprema, es la Constitución. Y en la Constitución ya menciona la protección del derecho de autor. Yo creo que eso es importante. Luego, debajo de la ley, de la Constitución, pues están las leyes, están los reglamentos, están los decretos, pero la ley como norma suprema ya cita el derecho de autor y te lo determina en la ley. ¿Cuál es la ley que está vigente? La ley 64 del 10 de octubre del 2012, que vamos a hablar ahora más adelante. Así que bueno, con esto quería dejar claro que la ley, pues la Constitución lo recoge el derecho de autor y es algo importante. O sea, fíjense que desde la primera Constitución que tiene Panamá. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, como decía, pues ha estado apoyado en todas las constituciones de Panamá. Actualmente pues se encuentra en el artículo 53. Básicamente no ha cambiado nada, lo que es la redacción. Luego, lo que es la ley en sí, la ley de 64, sí, y la regulación del derecho de autor, pues sí ha tenido un poco de transformación. Fíjense que estuvo desde 1917 hasta 1994, estuvo regulado en lo que era el Código Administrativo de Panamá, lo que era la reglamentación del derecho de autor. Se encontraba en el Código Administrativo hasta en 1994 que aparece la Ley 15. Ya a partir de ese momento, la Ley 15 ya recoge y especifica un poco más cómo es el derecho de autor y los derechos con eso en Panamá. Se le da un poco más de protagonismo, o surge más bien, ya se determina cómo van a trabajar las asociaciones de gestión colectiva, se extiende un poco más lo que son los plazos de vigencia para hacer valer lo que es el derecho de autor y los derechos conexos. Y fíjense aquí, les traigo un detalle de cómo ha ido evolucionando lo que hoy en día es la Dirección General de Derecho de Autor. Fíjense que antes de 1994 se encontraba en el Ministerio de Cultura, pero con el nombre de Oficina de Registro de la Propiedad Literaria y Artística. Por lo que me cuentan colegas, profesores, me dicen que era bastante complicado hacer un registro de una obra en aquel entonces. Era un trámite bastante engorroso, burocrático, largo, no había tanto conocimiento. Luego, una vez que se implanta la ley 15 de 1994, pues al final se mantiene en el Ministerio de Educación la oficina, pero ya con el nombre de Dirección Nacional de Derecho de Autor. Todavía tenía ciertas carencias en aquel entonces, seguía siendo un poco más complicado, pero ya se empezaba a definir un poco más lo que era la Dirección Nacional de Derecho de Autor, hasta en el 2011 que se traslada al Ministerio de Comercio e Industria, la Oficina de Dirección Nacional de Derecho de Autor, y estuvo ahí desde el 2011 hasta el 2019 que se creó la ley del Ministerio de Cultura, donde esa oficina pasa del Ministerio de Comercio e Industria a Ministerio de Cultura, y ya no se llama Dirección Nacional de Derecho de Autor, sino que se llama hoy en día Dirección General de Derecho de Autor. Entonces, bueno, yo quiero extender un poco mi saludo a los directores que ha tenido la Dirección General de Derecho de Autor, que es el licenciado Carlos Winter, y actualmente está el licenciado Enrique Noel. Así que yo creo que están en muy buenas manos, están haciendo un excelente trabajo y van a seguir haciéndolo. Pero bueno, como pueden ver, al final la oficina ha estado evolucionando, ¿no? Que si en el Ministerio de Educación, que si en el Ministerio de Comercio e Industria, actualmente se encuentra en el Ministerio de Cultura, algo que yo no veo muy sano, porque al final pues empieza a moverse todo lo que son las mudanzas, traslado de expediente, ese movimiento de personal. Yo creo que al final pues todo eso no es bueno, pero bueno, esperemos ya que a partir del 2019, hasta la fecha de hoy, 2021, pues
y que por mucho tiempo se mantenga en el Ministerio de Cultura y que las personas puedan ya familiarizarse, me refiero a los funcionarios, y que sea con una sola base, ¿no? También pues con esto del COVID al final también ha llevado a una evolución digital y se está haciendo bastante bien. O sea, todas las personas que están registrando obras literarias, audiovisuales, se está haciendo muy rápido, muy rápido. He tenido la oportunidad de hablar con un compañero y me ha dicho que las obras literarias en menos de un mes ya están saliendo. O sea, que eso es algo muy bueno y algo que se agradece, la verdad. Entrando un poco a hablar sobre lo que son las normativas actuales, cuáles son las normativas que tiene todo músico. Al final, viste que a mí se me han acercado actores, se me han acercado músicos, escritores y me dicen, pero al final, bueno, en este caso yo solamente me he determinado a los músicos, o sea, y al final se me acerca un músico y me pregunta, pero ¿cuál es mi ley? O sea, ¿cuál es la ley que me regula? Porque la verdad que los músicos, en comparación a lo que es un actor o lo que es un escritor, como lo acabo de mencionar ahora, no tienen esas leyes que tienen los músicos, pero con esto no quiero decir que los músicos están salvados, no, para nada. O sea, pero por lo menos los músicos cuentan con unas leyes que lo protegen, pero unas leyes que ya están obsoletas, la verdad que tienen muchos años, que necesitan de verdad que se reglamente, que se actualicen y se necesita ese apoyo de los diputados que puedan llevar esas necesidades que tienen los músicos a la asamblea y que se pueda reformar y que se pueda, la verdad que se escuche la necesidad de los músicos. Pero bueno, la ley que tienen los músicos es la ley número 10, una ley corta que no supera más de 5 o 6 artículos, una ley corta, imagínense, de 1974. Yo creo que ya ha llovido bastante de aquella vez que se promulgó y entró en vigor esa ley. Esa ley básicamente habla de la oportunidad que tiene que tener todo artista nacional como artista alterno cuando un artista extranjero se va a presentar aquí en Panamá. Esa ley habla de que pues a través de la presentación de un artista extranjero se debe de poner una presentación previa como alterno al artista nacional que pueda abrir el concierto al artista extranjero. Básicamente eso es como lo que habla la ley 10. Luego habla de que el mínimo que debe cobrar el artista nacional, perdón, es de $1,000 y cada músico debe cobrar como mínimo $60. Entonces luego también habla de unas retribuciones que el artista extranjero de lo que cobra se le debe de pagar al gobierno, también la regulación que tiene el Ministerio de Trabajo con el tema de las contrataciones. Luego la ley 11 habla y apoya lo que es la obra o las composiciones de los artistas nacionales. Quiero decir que en toda radio, en toda televisión o discoteca, restaurante, que tenga un repertorio de por cada 5 obras, extranjeras, 3 deberían de ser nacionales. O sea, quiere decir que al final en un bloque de 8 canciones, sabemos que al final 5 van a ser extranjeras y por esas 5 extranjeras tiene que haber 3 nacionales. Entonces, básicamente eso es lo que habla de apoyar un poco, porque al final hay discotecas o emisoras que tengan solamente un repertorio extranjero. Lo que se quiere es que también se apoye y que se pueda reproducir en ese repertorio las obras nacionales, apoyando a los artistas nacionales. Luego tenemos la ley 24, imagínense, yo creo que es la que más años tiene, de 1955. Es que luego estamos hablando de leyes que ya tienen más de medio siglo o están a punto de conseguir los 50 años. Y yo creo que en 50 años ha cambiado la necesidad del músico, la realidad, lo que necesita todo músico. Entonces, bueno, al final de esa ley lo que reza es que todo músico tendrá el 22 de noviembre, ¿no?, la patrona de Santa Cecilia. Ese día se le decreta como día de descanso nacional que se le otorga al músico, al artista. Pero yo creo que lo que vemos hoy en día en las necesidades del músico no quiere celebrar el 22 de noviembre como descanso. Yo creo que lo que quiere celebrarlo es con trabajo, lo que quiere celebrar es tocando. Pero bueno, la ley, pues, si quieres descansar, por ley se te otorga ese derecho y es lo que tienes, otra ley más que tiene el músico. Y luego el decreto 38 y el decreto 28, que es el punto 5 y el 6, lo que hacen es que reglamentan la ley 10. O sea, al final, pues habla de que todos los extranjeros que se presenten a nivel nacional deberán estar abiertos, ¿no? Como decía yo, por un artista nacional, pero de esa cantidad que se recoja, de que se vaya a pagar al artista extranjero, el 5% se le deberá de dar
a los sindicatos de la música en Panamá. O sea, ese decreto lo que estaba resaltando es un poco de protagonismo a los sindicatos en Panamá. Y el decreto 28 habla de una excepción que debe de tener. O sea, al final ese extranjero que venga aquí a Panamá a tocar, si es en base a un tratado internacional que tenga Panamá con otro país, pues al final el extranjero no deberá de pagar ese 5% a los sindicatos, o no deberá de haber un artista alterno en este caso, porque se entiende que está en base a un acuerdo, ¿no?, internacional. O si ese artista extranjero viene en colaboración con la Sinfónica de Panamá, pues también es una excepción, ¿no? No debe de cumplir como lo dice la ley 10, sino como en el decreto 28. Ojo, fíjense que al final también pues existe ese juega vivo, ¿por qué no? Lo voy a decir así, un artista de salsa muy conocido en su día quiso venir aquí a Panamá, sí se dio el concierto y se quiso acoger al decreto 28, porque una de sus canciones iba a tocarla en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, lo que conlleva que al final pues no tenía que contratar a un artista nacional, no tenía que pagar el 5% a los sindicatos, porque estaba en colaboración con la Sinfónica Nacional de Panamá. Al final se peleó y se logró que entrara a través de la ley 10. Quiere decir que debería haber un artista nacional, debería de pagar sus retribuciones, su contrato a través del Ministerio de Trabajo, y por qué no, pues también pagándole también el 5% a los sindicatos de Panamá. Pero o sea, al final, pues para que vean que ahí están las leyes, ¿no? Para poder interpretar cada una a su manera y poder buscar cómo poder tener una ganancia. Pero bueno, gracias a Dios, pues no, todo se dio bien, pero ese decreto pues es una excepción que se le da a los artistas extranjeros según lo que dice la ley 10. Ya con esto pues entramos ya a lo que es en materia, lo que es el derecho de autor y los derechos conexos. Creo que estoy bien de tiempo, gracias a Dios. Los derechos de autor y los derechos conexos, pues he puesto aquí uno de mis máximos referentes, yo como bajista, John Patitucci, que siempre suele venir en todos los Panama Jazz Festival, también sé que se va a estar presentando virtualmente en esta edición, así que es un placer poder escucharlo y tener siempre por aquí cerca en las aulas al maestro y muy reconocido John Patitucci. Antes de entrar en materia de lo que es el derecho de autor y los derechos conexos, yo he querido un poco de dónde vienen los derechos de autor y los derechos conexos, ¿no? O sea, creo que al final hay muchos abogados que hablan de la propiedad intelectual y al final yo creo que al día de mañana tú como músico quieres apoyarte en un abogado, quiero que sepas si en verdad está empapado con el derecho de autor, los derechos conexos o con la propiedad industrial. La propiedad intelectual se divide en dos ramas. Por un lado tenemos la propiedad industrial, que abarca todo lo que son las marcas, los eslogans, los logotipos, los símbolos, luego las patentes de invención, los diseños industriales como puede ser un frasco, sí, algo que pueda un envase, y luego el dibujo industrial. El dibujo industrial se entiende como la parte ornamental. O sea, al final tú creas un diseño industrial que puede ser un frasco, pero los colores, la pintura, o bueno, un diseño industrial también puede ser una lámpara, o sea, un sofá. Todo eso abarca el diseño industrial, pero la forma artística que tú le puedas dar, eso entra como en la parte del dibujo industrial. Eso es un poco la distinción entre el diseño industrial, el dibujo industrial, pero al final lo que es la propiedad industrial, pues abarca todo esto. A mí no me cupo, así que, pero también habla de la obtención vegetal, todo lo que es las plantas, las frutas, cómo se registra, ¿no?, esa obtención. Todo eso habla de la propiedad industrial. Ya es una rama bastante grande, bastante amplia, y al final, se los digo yo por experiencia, cuando llegas y un día estudias una maestría en la propiedad intelectual, yo creo que el 75 hasta el 80% se basa en la propiedad industrial. Luego hoy un 20, un 15% se basa en lo que es el derecho de autor, ¿no?, que habla básicamente por encima, ¿no?, los derechos de los artistas, los derechos conexos, los intérpretes, los ejecutantes, los productores, la radiodifusión, que ya de por sí también es otro mundo, como pueden verlo, ¿no? En el derecho de autor y derechos conexos, pues ahí están las obras literarias, musicales, las obras audiovisuales, donde están también no solamente la parte artística, sino que también hay arquitectos, también hay programadores, ¿no?, que desarrollan software, y bueno, pues todos ellos están en la parte de los derechos de autor y los derechos conexos. Entonces, yo creo que aquí está bastante clara, porque a veces hay abogados, ¿no?, que hablan de las marcas, hasta la propiedad intelectual, y a veces uno como artista de repente, bueno, caramba, al final ¿esto qué es? Esto también forma parte del arte. Está dentro de la propiedad intelectual, pero son dos ramas.
¿no? Y al final, pues es lo que, una cosa es un abogado que esté especializado en la parte de derecho de autor y otra cosa es un abogado que esté especializado en la parte industrial. En la práctica todo se vuelve como algo junto, todo, al final terminas viendo patentes, terminas viendo derecho de autor, pero yo creo que viene de diferentes ramas, como se puede ver aquí, está estructurado también en la ley, existen leyes que regulan las marcas, leyes que regulan las patentes, y tenemos nuestra ley 64 que regula el derecho de autor y los derechos conexos, que eso es lo que le interesa a todo artista, músico, compositor, creador de una obra. El derecho de autor está regulado en la ley 64 del 10 de octubre del 2012, creo que ya lo había mencionado, y lo separa en dos ámbitos. En una parte está el derecho de autor, que se entiende como la persona creadora de una obra, que al final pues viene de una idea que uno tiene como creador y la termina plasmando. La idea no se registra, se registra la plasmación. O sea, al final a través de una obra literaria, una obra musical, una obra audiovisual, una escultura, una coreografía, todo eso viene del intelecto por parte del creador y eso es lo que se va a registrar y eso es lo que se entiende como el derecho de autor. La ley 64, sus primeros artículos, pues hablan, ¿no?, del derecho de autor y luego a partir del artículo, creo que son 120, 119, de ahí en adelante ya comienza a hablar de los que son los derechos conexos. En los derechos conexos están los artistas, intérpretes, ejecutantes, están los productores de fonograma, los productores audiovisuales, y están las entidades de radiodifusión. ¿Quiénes son los derechos conexos? Son todas aquellas personas que a través de su intelecto facilitan que la obra pueda ser llegada o puesta a disposición del público. O sea, al final el derecho conexo no protege, o sea, no hay una creación de la obra, hay una creación del intelecto. En este caso, por ejemplo, yo creo una canción y yo voy a necesitar a un artista, un intérprete que me toque la batería, que me toque el bajo, que me cante, el que toque el piano, y al final ellos son los que aportan ese intelecto para poner a disposición del público, ¿no?, esa creación mía. O lo mismo puede ser una productora, ¿no? Yo le entrego ya mi obra y al final ellos se van a encargar de publicarla, ¿no?, de reproducirla y llevarla, ¿no?, como dice, ¿no?, a la disposición del público, lo mismo que la radiodifusión. Yo he puesto ahí una diana con una flecha en la parte de artista, intérprete, ejecutante, porque no sé si a ustedes le pasará lo que a mí, que al final, ¿por qué intérprete o ejecutante? Al final nunca la ley habla como intérpretes o como ejecutantes, sino que mencionan esa frase completa, artista, intérprete o ejecutante. Y a mí sí me surgió la duda de decir, bueno, caramba, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no se menciona siempre solamente intérprete o ejecutante? O sea, y al final, aquí en Panamá no habla de, no hay esa distinción. Así que me he tenido que buscar un poco las normativas en otros países y en Perú encuentro esa distinción de qué es un intérprete y qué es un ejecutante. Y por lo menos aquí entra lo que es la parte del jazz y la parte clásica en cuanto a los músicos. Se entiende como un artista intérprete el que agarra al final una canción y cambia la progresión, donde hay solos, donde puede haber en el jazz. Todos sabemos que si agarramos una canción como puede ser Autumn Leaf y sabemos que ahí hay una melodía, pero al final el intérprete, digamos que no la respeta como tal, sino que puede jugar con esa melodía, con esos acordes, ¿no? Se puede atrever a hacer un arreglo y al final el artista está interpretando esa canción, esa melodía, para ponerla a disposición del público. Por otro lado están los ejecutantes, que son todos músicos de una cámara, una orquesta sinfónica, que al final tiene que respetar el papel, los acentos, la dinámica que hay en ese papel, pues al final tiene que solamente limitarse a como está establecido en el papel el músico. Entonces, por el lado están los intérpretes y por esa parte clásica pues están los ejecutantes. Luego en México pasa algo totalmente como diferente. Siguiendo la línea de la parte de la cámara o orquesta sinfónica, pues el artista intérprete será el director, el que está al frente de toda la orquesta, o si en ese caso también hay un solista, esta persona que está como solista, y el director se entiende que son los artistas intérpretes y el resto de la cámara son los ejecutantes. Entonces, yo creo que por ahí es como una parte donde podamos entender, porque la ley siempre te hablará de artista, intérprete o ejecutante. En ningún momento va a separar una de la otra, siempre la frase va completa y yo solo tenía pues esa curiosidad y la he querido compartir con ustedes. Ya entrando un poco aquí lo que es la ley 64 del 10 de octubre del 2012, en su artículo 2, pues bueno, ahí menciona un poco lo que es los significados, ¿no? La parte de lo que es el derecho de autor, habla que es la persona natural que realiza toda la creación intelectual. Yo creo que no se complica, sencillo, conciso, ahí habla, ¿no?, lo que se entiende por autor.
en la obra, ¿no? Aquí en Panamá, y el artista, intérprete o ejecutante, vieron que está todo como junto, pues aquí ya sí se extiende un poquito más y habla de persona que representa, canta, lee, recita, declama, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión de folclore. Yo creo que es bastante completa esa definición. Y bueno, en el artículo 3 ya habla un poco más el de autor, que es lo que se entiende por autor, que es el titular originario de los derechos morales y patrimoniales sobre la obra reconocido por la presente ley. Pero en este caso, empezando como yo les decía, ¿no? Que hablan del derecho a autor, también los derechos conexos también tienen derechos morales y patrimoniales. Pero en este caso, pues se entiende que el autor va a ser la persona que aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, su firma o un signo que lo puede identificar. Fíjese que aquí no está diciendo que el autor será el que aparezca registrado en la Dirección General de Derecho de Autor. No. O sea, fíjense que solamente con que estés en tu casa y ya puedas componer una canción, a partir de ese momento que ya la puedas escribir y que ya tengas algo que te pueda identificar bajo tu nombre y que represente tu obra, a partir de ese momento ya la ley te conoce como que eres el titular originario de esa obra, composición tuya. O sea, eso es importante. O sea, eso también lo determinan los tratados internacionales, que no te obligue a tener que registrar tu obra para poder ser el titular. No, simplemente con la creación ya basta y es suficiente. Entonces, otra de las cosas que yo quería como dejar claro es qué pasa con el derecho de autor y el derecho conexo, que se manejan diferentes, pero al final todo va bajo una misma obra, y qué pasa cuando hay un problema, no sé, que exista alguna incongruencia. Pues al final la ley es clara y dice: la protección reconocida a los derechos conexos al derecho de autor no afectará de ninguna manera la tutela del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. Eso quiere decir que cualquier problema que haya se va a manejar de forma paralela, no va a afectar una con la otra. Luego sigue el artículo, dice: en consecuencia, ninguna de las disposiciones comprendidas en este presente título, que habla de los derechos conexos, podrá interpretarse en menoscabo de esta protección, ¿no?, de los derechos de autor. O sea que deja claro que al final pues están paralelos, una no afecta a la otra, se está reglamentado con sus derechos morales, sus derechos patrimoniales, donde tienen sus requisitos y donde tienen sus obligaciones o garantías. Y al final, pues eso es importante que quede como bastante claro. Estos son los artículos que tiene nuestra ley 64. Seguimos avanzando. Esto es importante, ¿no? Porque yo quería hablar un poco de cuáles son las obras que protege la ley 64. Y al final el artículo 11 menciona 13 puntos que yo no he podido poner todos, pero he puesto los más importantes. Al final, pues habla, mira, todas las obras que son por escrito, como puede ser un libro, un folleto, otros escritos y cualquier obra exteriorizada mediante letras, signos o marcas convencionales. Yo creo que eso es importante saberlo, porque al final, cuando uno habla de obra literaria, uno piensa como un libro, y al final pues también puede ser un folleto, ¿verdad? U otros escritos. Al final también puede ser una conferencia, una alocución, un sermón, todo eso puede ser registrado como propiedad intelectual, ¿no?, bajo el derecho de autor. Eso es importante, y yo creo que eso parece mentira, pero eso se termina pues al final plagiando, ¿no? Existen ciertos políticos que en su discurso, el primer discurso cuando son electos como presidente, terminan cogiendo esos sermones, esos discursos que dan otros presidentes en otros países, al final lo terminan recogiendo como ellos. Y al final pues existe una propiedad intelectual, y si ese presidente que registró, en su caso, que lo haya registrado, pues ¿por qué no podrá pelear, ¿no?, y de repente solicitar alguna indemnización moral o pecuniaria, económica, quiero decir? Pues están las composiciones también musicales, las obras coreográficas, pantomímicas, audiovisuales, fotográficas. Por supuesto que están las pinturas, los dibujos, las esculturas. Y aquí he querido también poner también a los arquitectos. O sea, al final también están los mapas, los planos, los bosquejos. Al final un edificio, pues una obra de arquitectura grande, pues también se puede hacer registrada, y también conlleva eso pues derechos patrimoniales y derechos morales. Y también los programadores de ordenador que crean software hoy en día, pues con tantas demandas que hay en la parte digital y en la parte de las computadoras, pues todas esas creaciones que se van dando también están propensas a ser registradas y protegidas por el derecho de autor. Luego, en el punto 13 del artículo 11,
yo creo que me gusta mucho porque lo dice al final como que se protegen todo. Al final toda obra, creación, invención que proviene del intelecto humano, que pueda ser plasmada, podrá ser registrada y protegida bajo la rama del derecho de autor. O sea, quiere decir que al final todas las obras que no estén aquí, pero que en el día de mañana pues puedan surgir en base al intelecto de la creación del ser humano, pues también estará protegida por la ley de 64, ¿no? Eso es lo que reza el artículo 11. Entonces eso me gustó mucho y quería como también compartirlos. Ya estamos casi por la mitad de lo que es mi presentación. Vamos a hablar un poco de lo que son los derechos morales y lo que son los derechos patrimoniales que tiene todo artista, compositor aquí en la República de Panamá. He puesto ahí la imagen de Charles Mingus, que la verdad que también es uno de mis referentes. Y por cierto, hace poco supe que era un pianista, tremendo pianista. No tenía ese conocimiento. Sé que es un compositor, tiene muchos discos y bueno, sin más, ya no, para no hablar un poco de música, seguimos aquí con la rama de la parte del derecho. Los derechos morales, fíjense que tiene unas características que son ese derecho moral que tú tienes de tu obra, de tu composición, o de que tú participaste en la obra tocando a la batería o el bajo, el piano o a cualquier otro instrumento. Eso, bueno, al autor, en este caso, te da una característica de que es un derecho inalienable. O sea, el derecho moral tiene esa característica, es un derecho inalienable, quiere decir que es un derecho fundamental, es un derecho tuyo, que nadie te lo puede negar, nadie, me refiero a la ley o ninguna persona, y eso es como característico íntegramente del autor o del intérprete. Es inembargable, fíjense que en este caso, pues, ningún juicio, ninguna parte judicial, pues, podrá embargarte tu derecho moral. O sea, que eso también es muy importante saberlo. Ese derecho moral es irrenunciable. Tú no puedes renunciar a ese derecho que te otorga por la mera composición de una obra o participar como un artista, intérprete o ejecutante. Ese derecho siempre será tuyo, nadie te lo podrá renunciar. Y en la parte moral, a diferencia de la parte patrimonial, pues es imprescriptible. O sea, por toda la vida, una vez que ya creas, ese derecho moral será tuyo toda la vida. En la parte patrimonial, pues dura toda la vida del autor y luego 70 años después del fallecimiento del autor o del artista, intérprete o ejecutante. Después de esos 70 años, que bueno, las personas que van a estar velando por esos 70 años serán los herederos. Luego, después de esos 70 años, ya pasa a dominio público y es el Ministerio de Cultura el gestor de esa obra. Entonces, al final, pues ya tenemos estas 4 características que tiene el derecho moral. Ahí puse una foto de Avishai Cohen, que la verdad que tremendo bajista y también ha tocado con el maestro Danilo Pérez. Y bueno, creo que en el transcurso de mi presentación van a ver fotos de varios bajistas que son referentes internacionales. En la parte del derecho de autor, porque claro, el derecho patrimonial, el derecho de los artistas, intérpretes, ejecutantes tiene sus derechos morales y patrimoniales, y también el derecho de autor conlleva derechos morales y patrimoniales. Voy a hablar primero de los derechos morales y patrimoniales de lo que es el derecho de autor. Se recogen, como pueden ver, en el artículo 45 y los patrimoniales en el artículo 51. ¿Cuáles son estos derechos morales que tengo yo una vez que yo compongo una canción? Pues al final que se me reconozca siempre la autoría. Esa autoría se reconoce como la paternidad. Yo que siempre se mencione el nombre, que aparezcan los créditos. Al final, si yo participo mi música en una película, que se mencione el nombre del autor, el título de la obra, la productora. O sea, al final tiene que tener un reconocimiento, ¿no? Por parte de la radio, por parte de la televisión, por parte de donde se vaya a reproducir tu obra, se te debe de reconocer esa paternidad. Al final, el autor también tendrá ese derecho de la de divulgación. Yo podré autorizar o negar bajo qué forma se va a divulgar mi obra, si va a ser completa o una parte. O sea, al final ese derecho es mío, al final o sea, el de autor me refiero, de tener la potestad de cómo y en qué forma se va a hacer la divulgación de la obra. Cuando hablo de la integridad de la obra, se habla también de la parte de la parte de que se respete. O sea, que no venga, si al final yo tengo una canción, yo se la cedo a una productora, esa productora no podrá hacer un remix. O sea, yo quiero que si al final yo compuse una composición, para la redundancia, tengo una canción salsa, no quiero que nadie al final pueda agarrar esa música y me la pueda poner en rock and roll, en un blues, si no cuenta con mi autorización expresa. Entonces eso es importante. Al final se me debe respetar la integridad de la obra. Luego también yo tendré el derecho siempre de poder retirar del mercado la obra.
al final si yo esa obra se la cedí, se la vendí a un tercero y ese tercero está explotando mi obra, bueno, yo tengo ese derecho de poder retirarla del mercado y tendré que pagar, ¿no? Pagar por esa indemnización, ¿no? Que estoy afectando a la persona que poseía mi obra, ¿no? Que me había pagado por esa cesión de esos derechos de la obra. Pero bueno, yo siempre tendré ese derecho de poder retirar mi obra del mercado por toda la vida. Y al final, yo también tendré ese derecho de poder modificar la obra. Al final, ¿qué se refiere con modificar la obra? Es que al final yo publiqué y registré mi obra bajo una forma, pero si a mí no me gustó y yo quiero agregar un acorde, quiero agregar un coro o cambiar algo, acortarla o alargarla, al final yo tendré ese derecho de poder modificar esa obra. Entonces, al final, yo creo que eso es lo que protege la parte de lo que es los derechos morales. Y, ojo, cuando se habla de modificación, la ley habla de que no sea un pequeño cambio, pero no que sea una modificación sustancial muy grande, porque al final pues ya la ley no entiende que se deberá de registrar como otra obra secundaria. Los derechos patrimoniales, al final pues habla de la reproducción que tiene el autor. O sea, la parte patrimonial es la parte que genera un ingreso económico. La parte moral es como la parte interna que tiene ese autor de proteger la esencia de su obra, pero la parte patrimonial ya se habla de la parte pecuniaria, donde tú vas a vender, a ceder tus derechos y donde a cambio de eso pues podrás recibir una remuneración bajo un tiempo, unos límites que establezca la ley, o sea, que establezca el autor con ese tercero. Cuando hablamos de reproducción, yo no sé si alguno estará pensando que se refiere como a darle play a la obra. No, aquí se habla de poder fijar bajo cualquier método, cualquier forma la obra. O sea, quiere decir que si al final yo tengo una obra, la fijación, pues yo la voy a fijar en un CD, lo voy en un archivo digital. A eso se refiere con la fijación. Y se va a entender como reproducción es que a través de esa fijación de la obra original se puedan obtener copias del producto original. Y esas copias se va a entender como la reproducción. Y esa reproducción tendrá la potestad el autor o el compositor de poder autorizar o negar dicha reproducción, ¿no? Eso recae ya en manos del autor. La distribución, pues también se entenderá bajo qué forma hará la distribución con el productor o él mismo cómo hará la distribución, podrá negarlo, o podrá autorizarlo o por X cantidad de tiempo o bajo una forma o bajo a nivel nacional o qué tipo de países. Eso es lo que habla del derecho de la distribución. El derecho de la comunicación pública, pues al final el autor tendrá ese derecho patrimonial de poner a disposición del público esa obra. ¿Cómo? Pues en un concierto virtual, en un concierto que se pueda dar en vivo, o una obra, al final yo la quiero poner a comunicación pública, a disposición pública, quiero decir, en una película, en una obra, en cortometraje. Esa es la forma que yo voy a tener de poner, tengo ese derecho de poder llevar al público y eso se entiende como una comunicación pública y ese derecho lo tiene el autor. Y la parte de modificación que también habla en el derecho moral, pues también habla de esa modificación que tiene el autor de poder pues hacer ese cambio, ¿no? a su obra. Eso pues también está recogido en el artículo 51. Yo lo tengo, los rayos porque no se comparte, ¿no? Con ese derecho moral, pero bueno, lo que se quiere es eso, al final la integridad de la obra nunca se pueda ser vulnerada, modificada, cambiada por un tercero. Yo creo que al final si yo soy pintor y tengo un cuadro y yo se lo vendo a un tercero y él lo tiene en su casa, pues si yo algún día de mañana yo tengo ese derecho de poder ver mi obra y saber que está en buen estado y si ese titular, la persona que compró mi obra, pintó encima o decidió cortar un pedazo y ponerlo por aquí, al final se me está vulnerando la integridad y yo tengo solamente ese derecho de poder modificar la obra. Entonces yo creo que eso pues también es un derecho patrimonial que contiene todo autor. La parte de los intérpretes ejecutantes, hay una diferencia con los derechos de autor. Fíjense que yo como que lo he tachado, ¿no? Para que puedan ver cuáles al final son los que contienen el derecho de intérprete ejecutante. Si al final tú participaste pues en un CD, digamos como músico y tocaste un instrumento, siempre se deberá reconocerte pues la autoría, la paternidad, porque de ti
salió un intelecto en esa obra, y al final, pues si tocaste la percusión, por favor que se te reconozca el nombre en los créditos de dicha CD, en la parte de la producción. Al final, pues sí, tú tienes ese derecho moral de que se te reconozca. También lo mismo, la integridad de la obra, pues al final si tú eres un actor de cine y digamos que participaste, ¿no? El director, al final, el que se entiende como el autor, hizo la película, tal, y en esa parte sales tú, pues que no se te corte la mitad o que se te salga, no sé, o que te cambien la voz o algo, al final que se te reconozca esa integridad de tu trabajo, es un derecho moral que tiene el artista. Y la parte de los actores, siguiendo eso que estaba hablando, pues también ellos en concreto tendrán el derecho de autorizar el doblaje de su actuación en su propia lengua. Por ejemplo, el maestro Rubén Blades al final hizo una película en Estados Unidos, una producción grande en Hollywood, por ejemplo, que se ha dado el caso, y viene aquí a Panamá y de repente alguien va a hacer su doblaje. O sea, al final Rubén Blades va a tener ese derecho de autorizar o negar que sea esa persona que haga su doblaje, porque a lo mejor tiene una voz muy diferente, muy aguda, pierde lo que es el papel, la interpretación. Al final el director ha cogido al maestro Rubén Blades que interpreta ese papel por una característica que solamente Rubén Blades le puede dar vida, y al final cuando llega acá a Panamá y se haga el doblaje en español, esa autoridad, esa propiedad la va a tener Rubén Blades de autorizar en su propia lengua esa persona, ¿no? O sea, eso es un poco delicado porque eso va a cambiar un poco también la interpretación de ese personaje, y no es cualquiera que lo pueda hacer. Entonces se puede vulnerar, como digo yo, la integridad de la obra, y por eso al final se le concede esa potestad al autor, ¿no? Al artista, intérprete, ejecutante, quiero decir. Los derechos patrimoniales, pues al final un poco comparte un poco lo que eran lo del autor, la fijación y la reproducción por cualquier medio. O sea, al final ellos van a autorizar que si de repente yo toqué en un concierto y aparezco yo tocando el bajo, al final yo voy a autorizar que se haga la fijación, ¿no? Que se aparezca en un CD y que ese CD pueda ser reproducido. O sea, no cualquiera persona va a poder fijarlo y reproducir, sacar copias y poder vender mi imagen, mi participación en dicho concierto si no cuenta con una autorización expresa mía. Yo creo que espero que eso haya quedado claro. Al final también, si yo aparezco en un CD y yo autoricé que se fije en un producto, en una forma, y que se pueda reproducir, pero al final para puesta a disposición al público, luego me entero que alguna productora o alguien la está llevando para otro fin diferente, no sé, en otro país se está utilizando mi participación en la obra para un fin religioso, donde se están teniendo ganancias, un ingreso económico importante. Ese no era el fin que yo había expresado mi autorización. Entonces yo al final puedo negarme que se haga una reproducción de mi obra donde yo participo, quiero decir, para un fin distinto, ¿no? Del que yo había autorizado. Al fin y al cabo, pues también yo puedo autorizar o negar la distribución. Cuando digo yo, me refiero al músico, ¿no? Poder hacerlo. Y la radiodifusión y la comunicación al público. Fíjense que aquí yo subrayo la reproducción para fines distintos del objeto principal, porque eso no lo tiene los derechos patrimoniales del autor, y también subrayo la puesta a disposición al público, que eso hoy en día pues es algo importante que mencionar, porque ¿cuál es la diferencia entre comunicación al público, que lo dice ahí, ¿no? La radiodifusión y comunicación al público, y la diferencia de la puesta a disposición al público? Bueno, miren, la comunicación al público puede ser cuando yo voy al cine, eso es una comunicación al público. Cuando yo voy al teatro, también. Cuando yo estoy en la televisión, o sea, en esos momentos yo no puedo poner pausa y decir, ok, bueno, pausa en el teatro o en el cine, voy a salir un momento a comprarme unas palomitas, regreso, ok, pongo play. No, en ese caso, pues va de principio a fin, sin ningún tipo de interrupción. Esa es una parte de poner la comunicación pública de la obra. La parte de la puesta a disposición es esa libre demanda, donde yo por lo menos voy a Spotify y yo puedo agarrar esa misma obra y ponerla a escuchar todo el día si yo quiero, y si le quiero poner pausa, le pongo pausa, voy, tomo agua, regreso, le pongo play, y al final esa es la puesta a disposición que tiene el público de poder, a su libre demanda, poder ejecutar o poder darle play a esa canción por el tiempo que quiera y las veces que quiera. En la comunicación al público, que es un concierto, una obra de teatro o un cine, como había dicho, pues al final no, ahí es solamente una comunicación pública directa, única y exclusiva que tienen en ese momento por ese periodo determinado.
Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Lo que es la comunicación pública y la disposición, la puesta a disposición al público. A veces en los contratos se habla de una, se habla de otra, se piensa que es la misma y no es lo mismo. La ley 64 pues lo menciona y yo quería como poder aclarar qué es la comunicación y la puesta a disposición al público. Ya estamos en la parte número 4 de mi presentación. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la gestión colectiva. ¿Qué son las asociaciones de gestión colectiva? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son las que existen en este momento? Y bueno, ahí puse una foto del legendario bajista Jaco Pastorius. Yo creo que todo al final, cuando hemos tocado abajo, hemos sacado una línea de él. Es increíble. Y bueno, hace poco supe que también tuvo una participación con Herbie Hancock. Increíble la canción que pudieron componer. Bueno, tiene más de una, pero hay una en particular que es muy grande, la verdad. Y bueno, al final, como le decía, ¿no? Estoy compartiendo imágenes de bajistas que para mí, pues yo suelo escuchar como aficionado o eterno aprendiz del bajo. Las asociaciones de gestión colectiva aquí en Panamá, hay 3 que están reconocidas por el Ministerio de Gobierno y también por el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Gobierno lo único que hace es que les reconoce esa personería jurídica, pero para que tengan esa licencia de autorización para poder gestionar y defender los derechos de los compositores, de los productores y de los artistas, al final tienen que ir al Ministerio de Cultura. En su día, pues la PAC fue al Ministerio de Educación, porque ahí es donde se encontraba, donde se entregaba la licencia. El Produce y Panaye fueron al Ministerio de Comercio e Industria, y a partir de 2019 las asociaciones de gestión colectiva que vayan surgiendo, en este caso en la parte, bueno, de la industria artística, pues al final tendrán que ir al Ministerio de Cultura, que es donde ahora recae esa potestad, ¿no?, que tiene el Ministerio de Cultura de poder otorgar licencia a las asociaciones de gestión colectiva. En este caso tenemos las PAC. Pues si tú eres un compositor y tienes una obra y has creado algo, seguramente una vez que ya la hayas registrado y tu música se esté de repente escuchando en un hotel, en un crucero, en un avión, en una radio, al final todo eso genera unas regalías, porque al final es un beneficio, ¿no?, que tiene todo restaurante de poner música y ponerla a disposición del público, una comunicación pública. Quiero decir que en este momento pues es un beneficio que tiene todo el restaurante, de poner una música, y al final debe de pagar una licencia a estas asociaciones de gestión colectiva, y esa licencia al final pues se le va a generar unas regalías que se le debe de pagar al artista. Al final al artista se le tendrá un desglose de qué canciones son las que se han reproducido en tal restaurante, por qué cantidad de tiempo, y de ahí se determina lo que va a cobrar ese artista, ¿no?, en ese restaurante, aquí a nivel nacional, quiero decir. Entonces, si eres compositor, te tienes que registrar en las PAC. Si al final tú eres productor, al final pues tienes que registrar recoger tus regalías en Produce. Y si eres un artista, intérprete, ejecutante que has participado en una obra, pues al final debes de ir a Panaye. He conocido muchos artistas profesionales que me dicen, no, ya yo me manejo con Produce y con Panaye, y ahí estoy bien, no tengo que ir a las PAC. Pero es que no, es que si al final si tú compusiste y tú eres el autor de una obra, tú eres el titular, no basta con que tengas las regalías, porque al final fíjense que uno hoy en día uno compone, pero al final uno también ejerce como productor, y al final uno también toca y graba esta canción, hasta que también eres artista, intérprete, ejecutante. Entonces, en ese momento, el derecho se te otorga de poder irte a las 3 asociaciones de gestión colectiva. Entonces, no basta con que vayas a una y ya estoy representado, porque al final tu obra se va a dividir en artista, intérprete, ejecutante, en productor y en compositor, y en cada una de ellas, esa obra te va a generar unas regalías que por qué no cobrarlas. Entonces, al final, el rol que tiene una asociación de gestión colectiva es súper importante. Es importante con los socios, en este caso como las PAC, que se refieren a los compositores, como los socios que pueden ser los productores en este caso, o los socios que son los artistas, intérpretes, ejecutantes. O sea, Produce y Panaye trabajan en conjunto, eso es importante. Al final yo creo que solo tienen un director general que las desarrolla, que siempre hace un trabajo súper increíble. Yo creo que ahí toda mi admiración a esta persona que está haciendo un trabajo muy importante, pero sin duda pues todavía estoy seguro que falta mucho por trabajar, pero lo están haciendo muy bien. Y por otro lado están las PAC, que también trabajan de forma independiente, pero impecable.
Yo creo que el trabajo y los años que tienen no se puede avalar y hace falta mucha docencia, porque fíjense que hay artistas que todavía no entienden el rol que tiene la Asociación de Gestión Colectiva, para qué sirven, cómo hago valer mis derechos, cómo los cobro, y también las mismas asociaciones de gestión colectiva tienen que seguir ampliándose, porque hay algunas que solamente recogen a nivel nacional y no en todos los restaurantes, y no en todos los hoteles, y no en todos los cruceros o tal. O sea, al final tienen que extender con su acuerdo de reciprocidad. Vayan a Colombia, vayan a Costa Rica, vayan a México y cobren también esas regalías que tienen sus socios en esos países, tráiganlas acá y repártanselas, porque ese derecho es de ellos. Hay muchos artistas que nada más cobran a nivel nacional, pero hay otros que también tienen esa oportunidad de cobrar su regalía en el extranjero, y entonces al final miran con malos ojos las asociaciones de gestión colectiva aquí en Panamá, porque dicen, caramba, pero es que eso lo dice también artistas importantes de talla mundial de aquí de Panamá, ¿no? Que dicen, pero si es que yo mi canción genera más dinero en el extranjero que aquí en Panamá, evidentemente, porque tendrá más reproducciones, tendrá más alcance y tendrá mucha más distribución en un país como puede ser Argentina, que lo que puede ser Panamá. Entonces, evidentemente, aquí en Panamá te puede generar $80 una canción, o $15, o $10, y en otro país te puede generar $350, ¿no? O sea, al final todos sabemos que hay obras como Amor y Control de Rubén Blades, que todavía a día de hoy sigue siendo una de las más, con más reproducción en España, o sea, o aquí a nivel de Latinoamérica, Patria, o sea, o Pedro Navaja, o sea, son obras que perdurarán para toda la vida y estarán generando importantes regalías por toda la vida de Rubén Blades y por 70 años más para sus herederos. O sea, creo que al final, pues eso es importante. Y si él es el compositor, pues tiene que ir a las PAC, y las PAC le tiene que pagar esas regalías que tiene Pedro Navaja como compositor. Si Rubén Blades también participó cantando, que lo hizo, pues tiene que ir a Panaye, porque esa obra de Pedro Navaja también está generando unas regalías. Y si él fue el productor, que sé que no, pero ahí estuvo la Fania y todo lo demás, pues al final, pues debe de cobrar unas regalías y se debe también de repartir, ¿no? Ahí ya se gestionará o se manejará de manera individual el compositor con la productora o el artista con la productora. Pero sin duda, estas son las 3 asociaciones de gestión colectiva que hay aquí en Panamá, y el que no sepa, por favor, si tú eres músico en potencia, que ya tienes una obra o eres músico profesional, tienes que ir a las 3 si tú eres compositor, o es solamente si eres artista o si eres productor. Esto es un derecho que tiene la ley 64, que es muy importante, porque ¿por qué surge la asociación de gestión colectiva? Porque al final es desgastante que el músico, mira, yo compuse mi obra y que tengo que ir restaurante por restaurante, hotel por hotel, cadena de radio, o sea, por cadena de radio. Eso es desgastante. Al final es más fácil irte a una asociación de gestión colectiva que te entreguen tu pago semestral, trimestral, como lo maneje cada asociación de gestión colectiva, y al final ahí te detalla que, bueno, mira, esta asociación fue a tal emisora, fue a tal radio, fue y al final tu desglose de pago viene en base a X tarifa, ¿no? Porque al final, pues, hay unas tarifas, o sea, de dónde, por qué un restaurante paga más, o por qué este hotel paga menos, o tal, pues todo depende del aforo, tiene una ecuación en base al precio de bebida más alta, todo eso tiene una fórmula, y de ahí se determina, ¿no? La canción, por qué tiempo se ha reproducido, tal, se saca una fórmula, eso genera el resultado final de lo que se le debe pagar a aquel artista o compositor o productor. Eso es importante saberlo, cómo funcionan y cómo se hace ese pago y demás. Entonces, al final, una de las funciones que tiene una organización de gestión colectiva o entidad de gestión colectiva se tiene que basar en la buena gobernanza. ¿Cómo es la buena gobernanza? Pues tiene una junta directiva, una junta de vigilancia, y luego también tiene todos sus socios. Entonces, la buena gobernanza es que exista una transparencia, que esas asociaciones de gestión colectiva puedan rendir cuentas de qué es lo que generan, cómo han pagado sus regalías. Entonces, al final deben de notificar, deben de celebrar mínimo 1, 2 asambleas generales donde convoquen a todos los socios y puedan rendir las cuentas, ¿no? En base a una auditoría, hemos cobrado tanto, no hemos quedado con tanta cantidad, hemos hecho tanto labor social, el 10% está destinado a labores sociales. ¿Cuáles son esas labores sociales que están realizando esas asociaciones de gestión colectiva? ¿Cómo hemos hecho los pagos?
cuál es nuestra visión, nuestra misión de cara al 2021. Entonces, al final eso es importante. El socio, el compositor, el productor, el artista, intérprete o ejecutante debe de estar empapado y debe de estar cerca. Tú, como artista, como compositor o como productor, tienes que estar ahí, porque ellos son los que representan, los que te pagan y los que representan tus derechos y tus garantías a nivel nacional y en el extranjero. Así que no solamente es como que, bueno, yo me registré, ¿cuándo es que me tienen que pagar? En octubre, perfecto, ya vendré por aquí en octubre, déjame agarrar mi teléfono y poner una alarma y en octubre me vengo por acá a dar una vuelta. No, porque al final hay muchas cosas que se están hablando, que se están gestionando, que como profesional te importa y te interesa estar ahí pendiente. Y al final la junta directiva se maneja también por los socios. O sea, que si tú puedes ser el presidente, tú puedes ser un vocal, uno de los 3 vocales que pueda tener esa asociación de gestión colectiva, puedes ser el secretario, puedes ser el tesorero, y de esa manera puedes estar un poco más cercano a la función y al rol que tiene esa asociación de gestión colectiva, porque eso te interesa. Luego el director general de esa asociación colectiva somos pues los abogados. Yo formo parte, voy a ser parte de una asociación de gestión colectiva pronto, que es la Asociación de Derecho de Intérpretes Audiovisuales de Panamá. Y al final, pues eso tiene un puesto donde aquella persona que la vaya a ejercer debe tener unos conocimientos técnicos, jurídicos, donde vamos a apoyarnos. Nosotros nos debemos a los socios. En este caso, yo me voy a deber siempre a los actores audiovisuales de aquí de Panamá. Entonces, es muy importante y es muy delicado la función que tiene el director general, que va, por un lado, y de forma paralela a la junta directiva. O sea, al final, pues, todos sabemos que en las asociaciones de gestión colectiva están importantes intérpretes, artistas, ¿no? Como puede ser los hermanos Sandoval, esta información es pública, ¿no? Así que también hay artistas del folclore, cantautores, lo pueden ser también en su día, no sé si fue Iván Barrios, Grete Garibaldi, la presidenta, que forman parte de la junta directiva. Y eso es importante, porque al fin y al cabo son las personas que comparten tu gremio lo que están empapándose y saben que tienen una X cantidad de tiempo, 1 o 2 años, y vuelve y se cambia la junta directiva. Entonces, invito a que estén familiarizados con lo que esté pasando en las asociaciones de gestión colectiva. Inscríbete. Si yo grabé un disco y yo formo, o sea, yo estoy ahí, o sea, al final a mí se me tiene que reconocer, como yo decía, unos derechos morales y patrimoniales. Esos derechos patrimoniales me van a generar un ingreso y eso lo voy a obtener a través de la asociación de gestión colectiva. Entonces, al final, esas acciones colectivas pues tienen la función de deben de tener un plan de solución y de reclamación en el caso tal de que un restaurante no pague, cómo se maneja eso. O sea, entonces, tú debes de saber cómo está manejando una asociación de gestión colectiva esa solución de conflicto, ¿no? O la reclamación. Tú debes de tener acceso público a los informes financieros que tiene esa asociación de gestión colectiva donde tú eres parte, cómo se están haciendo el reparto de regalías, cuándo se están haciendo. Esa asociación de gestión colectiva debe publicar unas tarifas donde al final yo como restaurante, como hotel, pues al final yo estoy interesado, ¿no? en pagar una licencia a la asociación de gestión colectiva. Oye, mira, estoy interesado en Rubén Blades, yo quiero tener toda la música de Rubén Blades en mi hotel. ¿Cuáles son las tarifas que tú estás manejando para yo pagarte una licencia, ¿no? Entonces, por ahí el artista también va a saber en base a qué tarifas, qué más o menos lo que puede ir cobrando, tener una idea. Y también la parte, el tercero, ¿no? En este caso el hotel, lo que se entiende como el usuario, o el restaurante, o el crucero, ya saber más o menos cuáles son las tarifas que se están manejando con esa asociación de gestión colectiva. Y al final, pues eso, el rol que tiene, la función que tiene una asociación de gestión colectiva va a ser negociar esas tarifas y vender esas tarifas para obtener unas regalías. Esas asociaciones de gestión colectiva siempre van a estar funcionando a través de unos estatutos, unos reglamentos internos que tienen que ser claros, deben ser imparciales, o sea, lo más justo posible, siempre velando por los intereses del socio y que especifiquen cuáles van a ser las políticas de reparto de ese dinero, ¿no? De esas regalías. Y al final, pues eso, la clave siempre va a recaer en darle la voz a los miembros, a los socios que forman parte de esa asociación de gestión colectiva, que sin ellos no hay ningún avance. Yo creo que al final un músico se debe al público y al final una asociación de gestión colectiva se debe al socio, que en este caso puede ser el compositor, el productor o el artista, intérprete, ejecutante. Eso es importante que lo sepan. Este es el rol que tiene una asociación de gestión colectiva. Y por otra parte, disculpen si están escuchando este sonido, es lo que tiene hoy en día impartir estos talleres virtuales desde mi casa o donde estén, siempre al final aparece alguien haciendo algún tipo de sonido. Bueno, en fin,
yo quiero diferenciarlo porque hay personas que no entienden qué es un sindicato y qué es una organización de gestión colectiva. Eso es importante que sepan cuál es la diferencia. Ya hemos hablado de la organización de gestión colectiva, así que voy a hablar de cuáles son los sindicatos que hay en Panamá que velan por los derechos y protegen la profesión musical, artística aquí en Panamá. En primer lugar, tenemos el primer sindicato aquí en Panamá, que es el Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares, el SIGMAS, que ya tiene más de 64 años aquí radicado, y la verdad que no es fácil, o sea, estar tantos años aquí trabajando, evolucionando. Por otro lado, pues luego está la UNAP, que es la Unión Nacional de Artistas de Panamá, que apareció en 1966, no puede ser, debe ser 96, bueno, no alcanzo a leerlo muy bien, pero bueno, ellos también es otro sindicato que abraza y arropa a todos los artistas aquí en Panamá. Y el último, que creo que no sé si ya alcanzó los 2 años, está cerca de los 2 años, es UPA. Este también, bueno, he dicho el último porque también está el CITAP, ¿no? Que aparece en el registro de sindicatos del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, ese no hay información en internet, no tienen logo, no tienen nada, pero bueno, apareció registrado ahí, así que lo quise citar, el Sindicato de Trabajadores de Arte de Panamá. Pero bueno, no hay mucha información de ese sindicato, así que al final me voy a limitar a estos 3 sindicatos. ¿Cuál es la función que tiene un sindicato aquí en Panamá? Pues mira, al final es importante que tú como músico, tú puedes tener la oportunidad de ir a cualquiera, no se te obliga a ir a Sigma, a UPA o a la UNAP. Tú vas a ir a que tú quieres ir y al final, pues, el hecho de agremiarte conlleva tener un costo de pagar pues una mensualidad o una anualidad, una membresía. Eso es una diferencia porque tiene ese sindicato, tú le pagas a ellos y ellos al final tú vas a tener unos beneficios que te van a dar, unos descuentos, un seguro, una cooperativa. Cada sindicato tiene su forma de otorgar esos beneficios al agremiado, ¿no? Y por otro lado, pues la Asociación de Gestión Colectiva, he puesto así en bloque para tener una comparativa. La Asociación de Gestión Colectiva es un organismo sin fin de lucro. Eso quiere decir que no debe de cobrar, no cobra. Yo tengo entendido que ninguna asociación de colectiva no cobra a sus socios ser parte de esa asociación de gestión colectiva. Ellos tienen sus ingresos de un porcentaje de lo que ellos recaudan de las regalías, un pequeño porcentaje, ellos se lo van a quedar, la asociación de gestión colectiva. Esa es una forma de ellos sufragan su subsistencia. Los sindicatos se deben más que todo pues al ingreso que adquieren de los socios, de los agremiados. O sea, al final, pues el sindicato admite a todo tipo de música o artistas o similares, como lo dice el CIMA, o también a Unión Panameña de Artistas en Panamá. O sea, no puede ser bailadores, puede ser también hasta los payasos, puede ser los músicos en general. Entonces, por otro lado, la asociación se especifica, pues al final, si eres compositor, te vas a tener que ir a las PAC, si eres artista, intérprete o ejecutante, te vas a PANAI, y si eres productor, o sea, al final tiene su especificación, ¿no? Cada asociación recoge según su grupo a sus asociados. Los sindicatos son abiertos, son libres y recogen a todos los artistas en general. Esa es una de las diferencias. Al final, tú puedes pertenecer a varias asociaciones de gestión colectiva. Como tú dices, yo compuse una canción, pero también la grabé y también la estoy produciendo, pues al final yo puedo pertenecer a los 3 asociaciones de gestión colectiva. Pero sí en los estatutos de los sindicatos ya existen ciertas limitaciones y si eres de UPA, pues al final te van a restringir ser parte de SIGMA y al final pues chocan, ¿no? esos intereses y al final pues te tienes que definir si pues te vas por uno o te vas por otro. Una de las cosas que puse que comparten las asociaciones de gestión colectiva y los sindicatos es que ofrecen beneficios. Al final, hace poco SIGMA estuvo impartiendo un taller de educación, de la realidad que viven los músicos, un taller también de conocimientos jurídicos, y al final es muy importante eso. También las asociaciones de gestión colectiva invierten talleres muy importantes, ofrecen becas para que puedas ser parte de un taller que se está dando en Ecuador, en México, ofrecen también labor social, esas ayudas, puede ser de caritativa o ir a regalar libros, o en estos casos que se ha dado la pandemia, las asociaciones de gestión colectiva han adelantado las regalías de este año 2021, las adelantaron a principios de cuando empezó la pandemia en el año 2020, y eso fue también pues muy importante
destacarlo. Los sindicatos también hacen labores sociales y eso pues es algo que comparten las asociaciones de gestión colectiva y los sindicatos. Pero acuérdense que son dos entidades totalmente distintas. Y yo he querido como destacar los sindicatos. Sí, es verdad que hay cooperativas, hay gremios y todo lo demás, pero son los sindicatos son los que más presencia tienen. Pero al final, ¿a qué se dedica una asociación de gestión colectiva? Principalmente a recaudar y distribuir las regalías que generan a los socios que correspondan a esa asociación de gestión colectiva, y al final los sindicatos se van a dedicar a defender los derechos laborales y los intereses de la profesión. Se han dado cuenta que cuando ha venido un artista extranjero y no cumple con la regulación contractual de ese artista aquí en Panamá, o no cumple con tener un artista alterno nacional, al final son los sindicatos los que están ahí a pie de cañón, pues peleando de que se haga un contrato de forma correcta. Ese artista se está viniendo aquí a tocar aquí en Panamá, pero no tiene el contrato, como no se ingresó a tiempo en el Ministerio de Trabajo o bajo la forma correcta, o no se le está pagando al artista nacional que dice $1,000, no se le está pagando de la forma correcta. Entonces hay una especie de vacíos o de forma que no se está manejando correcto, y son los sindicatos al final los que están peleando por hacer valer, ¿no?, esos derechos a los artistas nacionales aquí en Panamá. Voy a hablar un poco de la solución de conflictos. Ya estoy terminando. La solución de conflictos que se da aquí en Panamá. He puesto a mi profesor Chispa Lawson, que, bueno, también aquí en Panamá todos sabemos que toca en la cachamba, tiene proyectos también, ha participado en la televisión, y es un gran artista, gran persona, y siempre mi máximo respeto al profesor Chispa, que también estuvo trabajando en la Fundación Danilo Pérez. La solución de conflictos, al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo una obra y al final hay una persona que sin mi autorización expresa o se está lucrando o está teniendo unos ingresos o está llevando a comunicación al público esa obra mía bajo mi intelecto, y yo nunca la he autorizado a él? Entonces, aquí en Panamá se ha dado a nivel nacional y también en el extranjero, de artistas que han visto vulnerados sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, ¿cuál es el primer paso? Ustedes tienen que acercarse a esa persona ajena, ese tercero, que no tiene la autorización tuya, y deben de entregarle una carta. La puede desarrollar un abogado, cualquier abogado la puede desarrollar uno mismo. Esa carta lo que debe decir es que a través de ese escrito tú manifiestas que esa persona cese automáticamente, deje de poder reproducir o tocar tu obra sin tu consentimiento, por lo cual también obliga a la persona o estás pidiendo a la persona que te reconozca que tú eres el titular, esa paternidad, ese derecho moral, como decía, o porque no también se te pague y te digas, mira, has usado mi canción por todo este año y por lo que veo la vas a seguir usando, pues por este año yo tengo mi licencia. O sea, eso le corresponde a la Asociación de Gestión Colectiva, pero tú puedes hablar también por una indemnización, al final que se te reconozca, tú ya tú estableces, ¿no?, tu precio, ¿no?, por esa canción, por ese disco alguien un tercero se está lucrando. Entonces, al final, es la intención de esa carta, en inglés se dice cease and desist, es tener tú una constancia de que ya te has puesto en conocimiento con ese tercero por escrito, tienes tu constancia de que se lo has mandado y tienes los requerimientos que tú estás solicitando a ese tercero. Si al final no tiene ningún efecto esa carta de intenciones, pues es importante, y en este caso voy a poner el ejemplo de que se esté manejando en Costa Rica, en México, en Uruguay, alguien te está infringiendo ese derecho que tienes tú. Al final tú tienes que ir a la sociedad de gestión colectiva, y ellos que tienen la licencia de gestionar tus canciones o tu obra, deberán de ponerse en contacto con este tercero, ¿ok? Ellos van a facilitarte de manera, pues ahí lo dice, de manera directa, tanto legal y operacionalmente, van a facilitarte de que tú, en cierto modo, te desprendas y sean ellos los que se encarguen de poder contactarlo. Entonces, al final, digamos que fue en Costa Rica, como yo digo, la asociación de gestión colectiva, si tú eres compositor, tiene que haber una asociación de gestión colectiva homóloga allá en Costa Rica que se dedica a gestionar los derechos de los compositores allá en Costa Rica, que ya la hay. Entonces, en este caso, Asociación de Gestión Colectiva de Compositores de Panamá se va a tener que poner en contacto con la Asociación de Gestión Colectiva de Costa Rica, de compositores, y esa Asociación de Gestión Colectiva es la encargada en Costa Rica de poner, pues entonces ya notificar cuáles son las acciones que se van a tomar, y si no, pues en tomar una acción legal. Entonces eso es importante saberlo, cómo se debe manejar, porque al final, miren, a mí me han dicho artistas que me han dicho, oye,
Lo que pasa es que eso fue en México y yo no tengo cómo ir a México, eso no tengo para pagar el boleto, para pagar un abogado, me cuesta, tengo muchos problemas, pero digo, caramba, pero si tú formas parte de una asociación de gestión colectiva, ¿por qué no te vas allá y que sean ellos los que hagan valer tus derechos? ¿O por qué tú no le mandas una carta a ese tercero y te tienes ya como constancia y puedes prender acciones legales aquí en Panamá? O sea, eso es una de las formas que tú tienes también como protegerte. ¿O por qué no te va al Ministerio de Cultura aquí en Panamá? Y de manera, ellos de oficio lo pueden hacer, pero también tú como solicitud lo puedes requerir, te pueden orientar y tener una constancia. Entonces, ese es como el ciclo que tiene que tener toda persona afectada, ¿no? Cómo puede hacer valer su derecho, cómo se puede proteger aquí en Panamá. Como decía, la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene un rol importantísimo aquí en Panamá. ¿Y cuáles son esas funciones que tienen? Pues mira, ellos van a supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen una obra, interpretación, una producción y demás. Eso lo van a supervisar ellos de oficio, por voluntad de ellos mismos, o porque tú se lo puedas solicitar. Y también en el caso tal de que haya una discrepancia, ellos van a servir de árbitro, como de mediación, o podrán dictar una medida preventiva. Una medida preventiva quiere decir que en ese momento, hasta que haya una solución definitiva, ese tercero se dejará de utilizar o explotar esa obra que no tiene la autorización del titular. Entonces, una medida preventiva es, oye, hasta que no haya una decisión definitiva en esto, la medida preventiva que te voy a dar es que retires, hasta que haya la decisión definitiva, retires la explotación de esa obra. Pues ellos pueden servir de árbitro o pueden dictar medidas preventivas, ¿no? Para solucionar conflictos. Luego ya ellos también pues, pueden aplicar sanciones administrativas a una asociación de gestión colectiva, en este caso, pues digamos que no está cumpliendo con su función principal, o un hotel, un restaurante, y también ellos van a ejercer la defensa de los derechos morales de las obras que ya pasen a ser dominio público. Por ejemplo, aquí en Panamá ya una canción que ya supera los más de 70 años después del fallecimiento del autor principal, el titular, pues al final ya todo eso va a caer en manos del Ministerio de Cultura. Y también tienen la facultad de presentar denuncias penales en el caso tal de que ellos pues vean que se está quebrantando la explotación indebida de una obra y que al final nadie la está defendiendo el titular por alguna razón, pues el Ministerio de Cultura tendrá esa potestad. Ha habido bastantes casos, hay muchos casos. En este quería mencionar como los más importantes, los que me han tenido así como repercusión, pues en este caso el número 4, que ha sido como el más reciente, ¿no? En el 2018. Por ejemplo, el de Nando Munsi fue en el 2008. Todos sabemos de la canción esta que tienen Don Omar, Wisin y Yandel tuvieron una canción que se llama MySpace en el 2008, donde tenían ese coro de estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor, del artista Nando Boom, y al final pues se interpuso una demanda, y al final los artistas pues pidieron públicamente sus disculpas y le dieron un pago al artista Nando Boom de $100,000. Lorna, sabemos que el artista Sohani, Lorna es la titular de la obra Papi Chulo, y esa canción bueno, tuvo una adaptación ¿no? en la versión del tema Get Loose, y eso se llevó como soundtrack a la película Step Up No. 4 Evolution. Entonces al final esa canción estuvo circulando, se llegó acá a Panamá con la película, y bueno, Lorna pues peleó, ella sí tuvo que viajar a Estados Unidos, lo manejó de esa manera, al final ganó el caso, y bueno, obtuvo su paternidad, que se le reconocieran los créditos. No sé si tuvo algún ingreso económico, pero por lo menos sí sabemos que eso fue lo que se dio. En el caso también, por ejemplo, que ha sufrido el Niga, también se le han plagiado sus canciones, se han reproducido sin su autorización, pero fíjense que el Niga también, ojo, aquí no lo puse, pero también el Comando Tiburón, o sea, han llegado gente que le han dicho, oye, tremenda actuación la noche de ayer, mira que fue un éxito total, pero si yo estoy aquí en Panamá, yo no me he movido. ¿Cómo que una actuación en México? Pues hay artistas que se hacen pasar, en este caso, artistas panameños viajaron a México, Little Fast, Algis y Oscar, y se hicieron pasar por el Niga en México. O también otros artistas mexicanos se hicieron pasar por Comando Tiburón a través del playback y poniendo pistas, y bueno, se lucraron, ¿no? Por la imagen que tiene el Comando Tiburón. Y por último, la mecánica informal. Sabemos que hay un grupo en Uruguay que se llama Los Negroni, y ellos plagiaron tal cual, exactamente tal cual, la canción El Party se pone caliente, que fue un éxito total aquí en Panamá y ahí también a nivel internacional. Creo que esa canción la llevaron también a tocar hasta en Nueva York.
y bueno, en Boston. Y la verdad que esa canción, bueno, no llegaron a tomar ninguna acción legal. Yo espero que esto pueda cambiar y al final, si me están escuchando algún integrante de la mecánica informal, por favor, están a tiempo de tomar alguna acción legal. No sé si lo quieran verlo una parte económica o una parte moral, se les reconozca. Estoy seguro que ustedes fueron los compositores de esa obra, eso es su intelecto, esto es producto de ustedes, y hay un tercero en Uruguay que está agarrando su canción tal cual, y estoy seguro que está cobrando regalías, está tocando sus canciones en conciertos, no sé si digitales o en vivo, y al final todo eso es en base a sus productos, de su intelecto, y no es justo pues que al final un tercero se pueda lucrar del intelecto de otro y no se pueda, aunque sea, reconocerlo. Entonces yo creo que eso es algo que pasó recientemente, y si lo ponen en internet, los Negroni, la canción Diferente, van a quedar totalmente impactados. Ya por último, y ya para terminar, espero no haberme extendido en el tiempo que tenía para poder dar este taller, los tratados internacionales que Panamá es parte, ahí puse los principales bajistas también, ahí Stanley Clarke, Marcus Miller y Víctor Guten, espero que alguna vez vengan acá a Panamá. Yo tuve la oportunidad de ir a ese concierto donde ellos se juntaron los tres, se llamaba SMV, ¿no? De la Stanley, Marcus y Víctor. Fue impactante, así que puse ese video como mi última diapositiva. En los tratados que de Panamá forma parte del convenio de Berna, Panamá pues se adhirió a ese tratado en 1996. Ese tratado básicamente protege a los artistas, no, a los compositores, a lo que es el derecho de autor. El convenio de Roma protege a lo que son los derechos conexos a los artistas, intérpretes, ejecutantes, a los productores y a los organismos de radiodifusión. Panamá pues ya se adhirió en 1983. Luego la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también ha desarrollado tratados. En este caso tenemos el WCT, que se basa al derecho de autor, es como un complemento del convenio de Berna de 1986, o sea que el convenio de Berna y el WCT, que es un tratado de la OMPI que se basa en el derecho de autor, ambos hablan y protegen los derechos de los compositores. Panamá forma parte, entró en vigor en el 2002, pero ya se adhirió, o se lo ratificó, quiero decir, en 1999, lo mismo que el convenio que se encarga de los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonograma en el 2002. Entonces estos tratados son muy importantes porque al final, lo que decía, oye, se me está explotando una obra mía en el extranjero, ¿base a qué reglas? ¿Cómo puedo yo hacer valer mis derechos? Date cuenta que el convenio de Berna, el convenio de Roma, hay muchos países, son más de 70 países que se han adherido y que forman parte. Lo más seguro que a nivel Latinoamérica casi todos los países formarán parte de eso, así que si tú en Uruguay, en Colombia, tienes alguna controversia, es importante saber que Colombia seguramente forma parte del convenio de Berna, como Panamá forma parte del convenio de Berna, y que se pueden regir en base a esas estipulaciones que tienen esos tratados de cómo hacer valer sus derechos. Son convenios bastante, en internet hay mucha información que te los reduce, te los comprime, ya también forma parte de los abogados de poder explicarle, ¿no?, los beneficios que tienen esos tratados. Yo no me quiero extender, pero solo que los quería facilitar porque yo creo que ya estoy encima de la obra, de la hora que se me había permitido. Ya me saltó por aquí la alarma, así que yo básicamente quiero dar mis gracias a todos. Si se han quedado con alguna duda, por favor, escríbanme. Esas son mis redes sociales. Mi correo electrónico es josemedinalegal@gmail.com. Ahí está mi teléfono profesional en la cual pues me pueden contactar, y mis redes sociales es @jlmlegal, donde tengo mi Instagram, mi Facebook, y ahí también me pueden contactar en cualquier caso de duda. Estas diapositivas que han visto, no sé si les han gustado, para mí me han resultado muy favorables. Yo las conseguí a través de SlideGo, una página que al final tiene diferentes diapositivas y son muy buenas. Y bueno, cierro con una foto que tuve la oportunidad en Madrid, en España, de encontrarme con Víctor Guten en una masterclass que dio él. Y bueno, ahí aproveché y me tomé mi foto, y con eso cierro mi presentación el día de hoy. Espero que haya sido resultosa. A todos los artistas, colegas, profesores que estén aquí presentes, mi más sincero agradecimiento nuevamente al Panama Jazz Festival, a la Fundación Danilo Pérez. Muchas gracias por todo y espero verlos pronto. Saludos.